Héctor, ¿cómo se define? Ya no me defino, ya no me interesa definirme porque para definirme necesitaría etiquetas y necesitaría una serie de conceptos que ya no me interesa en mi vida. Me interesa vivir el presente sin tanta definición, sin tanto título. Bueno, lo identificamos más como libretista, argumentista o quiere ser una persona recordada por contar historias. Yo creo que por contar historias. Lo que yo más disfruto es contar historias y sobre todo, por ejemplo, cuando se las cuento a los amigos y veo que una historia que me estoy inventando en el momento los está sorprendiendo y se quedan viendo, me dicen no puede ser, repíteme esto y entonces ¿qué pasó? Eso me emociona muchísimo. Héctor Forero, vámonos a la niñez. ¿Cuándo le pica el bichito ese de empezar a crear personajes en torno a usted? Desde chiquitico en Bucaramanga yo empecé a contar cuentos. Creo que a los 12 años fue que me gané un concurso de cuento en el colegio en donde estudiaba y me di cuenta que era lo mío y desde entonces trabajé para buscar escenarios donde pudiera contarlos, ¿no? Bueno, y entonces, una de las series de televisión que me enteré por ahí que usted más siguió así como que fueron inspiración suya fue La Familia Ingalls. ¿Cómo así? ¿Cómo es ese contacto con este mundo de la televisión y estos personajes? Bueno, la familia Ingalls, incluso cuando cumplí 50 años, ahorita en diciembre, eh, el mejor regalo que me dieron fue la colección completa de la familia Ingalls y ha sido la motivación para hacer muchísimas cosas de mi carrera. Me gustan las historias de familia, me gusta todo lo que tenga que ver con padres, hijos, hermanos, amistad, eso me apasiona. Bueno, ahora entonces, a los 12 años ya empieza usted a crear unos personajes. ¿Creó alguna historia en su adolescencia? ¿Creó personajes en torno a su adolescencia que lo llevaron como a empezar a escribir? Todo lo que yo veo, soy muy observador más que lector o intelectual o estas cosas. Yo todo el tiempo estoy viendo. Me identifico con los personajes y procuro crear sobre puntos de referencia reales. Entonces, casi todo lo que tú ves que yo escribo es que en alguna parte lo vi o en alguna parte un personaje me lo transmitió. Honro mucho al ser humano, honro mucho a cualquier ser humano que tenga una historia para contar. Y yo diría que el 100% de los seres humanos tenemos una historia que si la observas bien puede ser interesante. ¿En qué momento le da por hacer su contacto y empezar a vincularse al mundo de la televisión? Y hablemos un poco de esos primeros pasos. El contacto lo hago desde que veo el aparato del televisor, el primer televisor que llevan al campo donde vivíamos. ¿Era blanco y negro o a color? Blanco y negro, a mí me tocó la televisión. Mira, nosotros vivíamos en el campo y es muy bonito porque a mí me tocó la luz eléctrica, ver cómo llegaba, me tocó ver cómo llegaba la televisión, me tocó ver como muchas cosas siendo muy chiquito. Entonces eso fue fascinante. Cuando yo veo la televisión, tuve claro que yo quería entrar ahí, no sabía cómo, pero quería entrar ahí. Ya luego, cuando decido hacer carrera, a la par que estudiaba Derecho, vengo a Bogotá y empiezo a buscar en academias de actuación, en programadoras, a que me dieran la oportunidad. Y es Ronald Ayazo, que era mi maestro en ese entonces, yo estudiaba en esa escuela, en la escuela de Ronald, quien me dice, oh, esto puede sonar raro, pero me dice, no te desperdicies como actor porque hay algo que haces mejor que eso, y es escribir. Entonces, la escritura te va a dar más amplitud y nunca se equivocó. Ronald fue quien incluso me llevó a unas primeras citas para tratar de vender proyectos, pero pues era muy chiquis, ¿no? Bueno, ¿qué edad tenía y cuáles fueron esos primeros escritos y en qué momento empieza a ser parte de Padres e Hijos? Yo los primeros escritos fue dialogando, que creo que lo hacía Jorge Barón. Luego creo que, bueno, dialogando, y luego pasé a La Posada, que era una serie de TV Cine que fue muy vista en ese momento. Yo creo que mi comienzo yo lo marco con La Posada, que me soltaron un programa a mí solito, ¿qué tendría? 20 años, 21 años. Y Padres e Hijos, yo escribo el primer capítulo, creo que escribo todo el desarrollo de la serie
Ya entran Andrés Córdoba, Jaime Calero, que eran compañeros de este proyecto, pero yo arranco desde cero, Padres e Hijos. Bueno, posteriormente, bueno, dura muchos años al frente de los libretos de Padres e Hijos, pero ha estado en otros proyectos como libretista. Hablemos de estos proyectos. Uy, hice muchísimos. Yo he hecho muchísimas cosas que amo. Por ejemplo, hice Tabú, hice Conjunto Cerrado, hice una novela dos novelas al mediodía que se llamaban Mi amiga del alma, La huella de tus besos. No sé si te acuerdas de Musidramas con Roberto Reyes, que Roberto Reyes es un capítulo maravilloso en mi vida porque él me permite explorar en otras cosas y es un director, en ese momento los directores tenían un gran peso a la hora de escoger las historias. Él es quien más cree en mí y me va encaminando también. Es que por ser muy joven, como muy joven y alborotado, no sabía como por dónde. Entonces como que encontraba este tipo de personas maravillosas como Ronald, Roberto, Jorge Ospina de TV Cine, que me iban guiando y me iban diciendo, vete por acá, vete por allá, tú sirves para esto, y yo a todo le hacía y me iba bien. Bueno, ¿en qué momento toma la decisión de irse para México a ser parte del mundo del entretenimiento? Yo tenía la propuesta de TV Azteca, había un vicepresidente, era un vicepresidente, Martín Luna, me había hecho la propuesta a través de Sergio Segura, que era como un cazatalentos de TV Azteca desde el año 98. O sea, muy jovencito me la hicieron, pero fíjate que hay una cosa muy interesante. Yo nunca he sido como estos personajes que sueñan con, ay, tengo que ir a triunfar al exterior o no sé cuánto. A mí donde me dejen contar una historia soy feliz. Tal vez porque había contado ya mucho en Colombia. Es que en el 2006, ojo, 8 años después de la propuesta, me la vuelven a hacer y acepto irme para México. Y yo me apasiono, donde me dejen contar historias, yo me apasiono y lo hago y procuro hacerlo bien y me va muy bien. Dentro de los éxitos en México está que logró que una telenovela con libretos de un colombiano estuviera en los primeros lugares de sintonía. Hablemos de ello. Yo diría que son 2 telenovelas, porque en Azteca hay una telenovela que se llama Emperatriz con Gaby Spani, que fue la única en ese año, estoy hablando de 2011 creo, que le rasguñó rating a Televisa duro y que llegó casi a igualar la producción que tenía enfrente. Esa novela, yo siento que los años me han demostrado que sigue siendo muy vista, que sigue siendo muy querida, Emperatriz. Además creo que es de las últimas que hizo Gaby Spani como con estos estelares tan fuertes. Y luego viene el tema de Televisa, que sí es con Mi marido tiene familia, y sí, ¿para qué negarlo? O sea, fue un exitazo, fue algo maravilloso, y fue donde yo me di la oportunidad de decir cómo que un colombiano no puede a las 8 de la noche, creo que era 8:30 el horario estelar, cómo que no puede contar una buena historia. La conté sin golpes, sin narco, sin violencia, sin villanas, totalmente blanca, y además es la primera telenovela a Wilson que le hacen segunda temporada y como un anexo que sería como una tercera temporada. Yo estuve en la primera completa, diseñé la segunda y ya me retiré porque tengo como un fantasma ahí que me dice que si me quedo mucho se me vuelve otra vez muchos años ahí en el mismo lugar, ¿no? Héctor, usted es de cambios y entonces se va al mundo de los libros. Empieza a escribir libros que hicieron parte o hacen parte de su historia y es enseñándole al crecimiento personal de las personas. ¿Cuál fue ese primer libro y por qué empezar a transmitirle esas vivencias personales a través de estos escritos? Yo tengo un libro que me marcó muchísimo y que lo hice por necesidad. Yo creo que en Colombia nos falta un lugar donde aprender a escribir guiones. ¿Por qué? Porque si bien tuvimos gente maravillosa como Fernando Gaitán o el más grande para mí que es Bernardo Romero Pereiro o Julio Jiménez, que también hizo una carrera impresionante, pues no hay un lugar serio donde la gente que enseña haya escrito en el mercado. O sea, no es lo mismo llegar y decir la teoría del guión es esta
que esa teoría no es la misma cuando tienes un enfrentado bravo o cuando como ahora tienes que venderle a las plataformas. Yo creo que ahí nos ha faltado. Las universidades que dan esto han pecado un poco irresponsables por estos cursitos que dan que no son. Entonces en ese momento, imagínate, devuélvete muchos años atrás, no había dónde estudiar. María Cristina Guerrero, que es una periodista reconocida en el medio, un día me dio un cuaderno donde yo tomaba notas de todos los libros que leía y me dijo, ¿por qué no te escribes un libro de estos? Y yo te ayudo con la parte investigativa y metemos toda la teoría de Bernardo Romero y la teoría de Julio Jiménez. Y así nació cuando yo tenía 25 años. Entonces el libro está cumpliendo 25 años. Nació Cómo hacerse libretista de televisión y ahí nació un curso que yo he dado todo este tiempo. Y me quedó gustando. Y luego ya fue con editoriales como Random House o Planeta que me han publicado. Libros que he querido contar, o sea, me interesa mucho decirle a la gente, la vida es un sueño, tú puedes hacer de tu vida un gran sueño, un sueño bonito, más que figurar como toda esta gente que de verdad se vuelve insoportable con el tema de la autoayuda o de la superación personal o los coach, que yo digo, líbranos Dios de esta epidemia de coach que tienen el mundo como lo tienen, ¿no? Es más como un deseo de, mira, yo te cuento esto, llévatelo para tu casa y practica lo que a mí me ha funcionado. Bueno, y ahora incursiona en el mundo del teatro. O sea, logra traer a Colombia una propuesta en teatro. Hablemos de, ¿en qué momento le creyó al teatro colombiano? Yo tengo un personaje que amo entrañablemente y que vive en mi corazón, que es Fanny Mickey. Alguna vez para un programa de TV Cine yo le hice una corta entrevista y pude como observar cómo trabajaba y todo eso. Yo creo que Fanny a muchos colombianos nos enseñó a amar el teatro. Entonces nunca he sido lejano. Esta es como, creo que mi tercera o cuarta obra que hago. Lo que pasa es que soy de bajo perfil, o sea, yo no, a veces cuento, estoy haciendo esto, o a veces no cuento y lo hago, y no, como que no me preocupa dónde lo hice. Hice una cosa, por ejemplo, en el Camarín del Carmen en el 2006, creo, que fue muy bonita, que se llamaba ¿Qué es esto tan raro?, con Margalida Castro. Y ahora vuelvo con esto porque yo siento que como creativo, como creador de historias, como contador de historias, hay que obligar al cerebro a imaginarse otras cosas. Hay que salirse de la comodidad o de la zona de confort que te da una producción de televisión donde todo te lo ponen e irse como a un escenario del teatro y crear cosas nuevas. Entonces, hacerlo en Colombia fue una primera opción, ¿no? Siempre quería hacerlo y me encanta, así como los libros o como todo lo que hago. Para mí es muy importante que me guste. Bueno, esta obra tiene, digamos, como un tinte diferente en el concepto del teatro. ¿Cómo la piensa llevar a las diferentes ciudades de Colombia? Llevándola, o sea, yo creo que las cosas se hacen haciéndolas. Hay una frase que dice que tú no llegas nunca a donde no has caminado. Yo soy de los que caminan, entonces yo digo siempre, cuando alguien me saluda o algo, digo, te acabas de ganar una gota china. Yo todo el tiempo llamo, yo todo el tiempo busco. Hay, Wilson, una cosa que a mí me ha ayudado mucho en mi carrera, y es que todo lo que yo hago desde el día de hoy hacia atrás es como si no existiera. Siempre soy como que adentro llevo como ese niño que le jala la camisa a la gente y le dice, venga, ayúdeme con esto. Entonces siempre voy buscando eso. Entonces empiezo a hacer contactos, o sea, empiezo como empezar a buscar cómo lo hago, ¿no? Cómo la llevo. Por ahora ya tenemos la idea de ir a Suiza. Vamos a Bucaramanga, también he oído que vamos a Cartagena. Entonces es como que vas buscándolo con amigos y lo vas llevando. Bueno, ¿qué le queda por escribir y crear a Héctor Forero? Es que si nos devolvemos a la pregunta anterior de que todo es como pasado y que ya no existe, pues me queda todo. Me queda, ¿sabes qué? Yo tengo que romper un molde que tenemos los colombianos. Los colombianos mentalmente, como los artistas,
solo unos pocos han logrado romper esos moldes con el que nos creamos. Admiro, por ejemplo, profundamente a Shakira, o yo sí admiro a J Balvin y a Maluma, que han logrado romper como esos límites que nos ponemos y llegar más allá. O sea, a cada uno tiene su público y cada uno tiene sus cosas maravillosas. Yo creo que me falta mucho, me falta muchísimo. He hecho un borrón con ese pasado y he dicho, me he clavado 2 años. Yo vivo en un lugar muy aislado, en una isla, donde me encierro a estudiar, a ver y a decir, ¿cómo le hago para contar una historia que trascienda realmente en el mundo? Ya no en México, ya no en Colombia, en el mundo. Yo no creo que yo vuelva a la televisión colombiana, no lo veo como una opción dentro de mi mente. Pero porque estoy pensando más y se lo digo a la gente que trabaja conmigo, le digo, o hacemos algo grande o hacemos algo grande. Y eso tal vez me va a costar a mí romper esos límites que yo siento que como colombiano tengo y que otra gente ha roto. Pero en la parte del guionismo, qué pena con mis compañeros y es la verdad, sí estamos muy limitaditos, estamos contando historias todavía muy... No, estamos echando para atrás muy feo y ahí es donde yo tengo que ponerme las pilas y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer